Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a nuestro canal de las empresas verdes en YouTube. A quienes le agradecemos todos nuestros seguidores, nos sigan en redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram, en donde también nos pueden encontrar como las empresas verdes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista del día de hoy, que será de gran interés porque ustedes han ido viendo cómo estamos desarrollando temas muy interesantes en cuanto a el desarrollo sustentable, a la economía circular, al desarrollo sostenible y sobre todo a la implementación de tecnologías y técnicas que nos ayudan a que este tipo de cambio de economía lineal a circular pueda ser posible. El día de hoy estaremos hablando sobre el reciclaje de asfalto que es utilizado en caminos, carreteras y obras de infraestructura. Para hablar del tema, tenemos como invitada al día de hoy a Lorena Jiménez, quien es directora general de Agacel Agregados y Asfaltos. Lorena, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te damos la bienvenida al canal de las empresas verdes. Gracias, Ismael. Al contrario, pues muchas gracias a ti por este espacio donde podemos comentar, donde podemos también poner temas sobre la mesa y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Creo que hoy tenemos un reto enorme ante la situación que vivimos, pues del cambio climático, el medio ambiente, cómo hemos visto que a través de, pues sí, de tantos avances que hemos tenido como seres humanos, ¿no? Como esta especie con mucha inteligencia, hemos tenido muchos avances, pero pues evidente también hemos hecho mucho daño al ecosistema, ¿no? Entonces creo que sí es momento también que las empresas tengamos muy presente nuestro rol, ¿no? Cómo perjudicamos o cómo podemos ir mejorando todos estos procesos y seguir aprendiendo, seguir evolucionando y sobre todo seguir innovando en un beneficio de todo el ecosistema. Entonces, al contrario, te agradezco mucho a ti el espacio, Ismael. Exactamente, Lorena, y precisamente de eso queremos platicar contigo. Mucho se está hablando de la economía circular y la economía circular tiene un eslabón que me parece súper relevante y en lo particular el más importante, que es el reciclaje. Y ahí es en donde queremos platicar contigo, Lorena. Sabemos que la empresa que tú diriges está comenzando a trabajar precisamente con asfaltos reciclados. Platícanos un poquito de esto, cómo funcionan, cuándo comenzaron y en qué consiste un poquito esta labor que están ustedes realizando. Claro, Ismael, y te platico, porque fíjate que esta tecnología se llama asfalto espumado. Hemos intentado ya desde hace muchos años ir incorporando ciertos elementos precisamente para reutilizar, ¿no? Que como bien dices, el tema de economía circular es pues regresar todo lo que vamos obteniendo, irlo regresando y al final pues que más bien se utilice todo lo que ya existe, ¿no? No seguir explotando todavía más en busca de materiales, ¿no? Entonces, esto en la empresa tenemos ya muchos años precisamente buscando cómo hacer reducciones en las emisiones y cómo reutilizar todo el material que tenemos, ¿no? Iniciamos metiendo caucho, que es el tema de las llantas, y bueno, pues ahí es donde empieza el juego, porque necesitamos nosotros para generar el asfalto, pues tienes que llegar a temperaturas muy elevadas, entonces se incrementaba el uso de diésel, entonces bueno, pues tampoco íbamos como en el tema de ir reduciendo. Y así se han hecho varios experimentos también con un tipo de plástico también que pudiera absorberse rápidamente y pues también darle mayor estabilidad, porque también tienes que cuidar, obviamente, que el material siga siendo de calidad, no se desgrane en sí, no tiene una serie de comportamientos que hay que cuidar muchísimo. Entonces, después encontramos en Alemania, es donde se hace este asfalto espumado, que es lo que ya estaremos trabajando aproximadamente 5 años que tenemos con esta tecnología. Esa tecnología tiene orígenes, fíjate, no es tan novedosa como nosotros creer, o sea, no tan nueva como pudiéramos creer, tiene orígenes desde 1956 y esto lleva a una investigación que se hizo, empezó en Estados Unidos para hacer aplicaciones reutilizando el asfalto que ya se tenía. Ese fresado es esa máquina que retira el asfalto que ya existe y mediante una especie de inyectar agua, vuelve esto a generar una espuma y le agregamos un poco más de asfalto. Entonces lo que hacemos es reutilizar el mismo material que ya está y nada más darle pues
nueva vida, ¿no? Sería como reestructurarlo de manera eficiente. A partir de 1970, esta tecnología se empezó a utilizar sobre todo para estabilizar materiales granulares, ¿no? Es decir, que los materiales volvieran a tener ese agarre con las llantas, ¿no? Que no se patinara, sino que tuviera esa fricción y bueno, pues fuera muy eficiente. Entonces, desde 1970 se está logrando, nosotros la empezamos a aplicar aproximadamente hace unos 5 años. Em, Te explico un poco el proceso. Se inyecta agua fría, más o menos entre un 1 y un 2%, y también se inyecta aire comprimido a una masa de asfalto que ya está caliente, más o menos son 160, 180 grados centígrados, en una cámara de expansión, y esto lo que genera es la espuma, ¿no? Por eso se llama asfalto espumado, lo genera de manera inmediata a través de pequeñas burbujas de vapor. Estas quedan encapsuladas por el asfalto mientras incrementa el volumen, pues más o menos entre 20 veces, y reduce la temperatura hasta 100 grados. Y esto es por energía de transferencia durante el choque térmico. Entonces, esto lo que permite es volverle a dar esa vida al asfalto que ya se está utilizando, que también ya trae el material pétreo. Entonces, es una técnica que te permite reutilizar el material, te disminuye la viscosidad del asfalto también, aumenta la capacidad adherente, que esto es muy importante. Normalmente cuando vemos estos desgranes o estos baches es porque el material no está bien compenetrado con el asfalto y es fácilmente se desgrana. Por eso el tema de asfalto es muy importante, porque estás hablando también de seguridad, ¿no? Eh, Esto también permite, este proceso que te explicaba, permite que se pueda mezclar con nuevos materiales fríos y húmedos a temperatura ambiente. Entonces, para explicarlo de una manera más sencilla, sería como hacerle un lifting a la carretera, ¿no? Reutilizando el material. No ha sido difícil entrar con esta tecnología porque creo que tendemos a tener esa resistencia, pues en general, el de que si estás reutilizando algo, pues ya perdió como su fuerza o su valor. Y ese es un tema totalmente mental, ¿no? Así como voy a utilizar algo ya, que ya fue usado por primera vez. Entonces, más que otra cosa, creo que lo que tenemos que apostarles, pues, es un cambio de conciencia, ¿no? De muchos temas, Ismael. Pero esto es básicamente como pues la tecnología que estamos utilizando hoy por hoy, que te digo, es complejo, pero ahí hemos ido avanzando, ¿no? Mostrándoles que sí es un beneficio, que también les bajas el impacto ambiental, bajas las emisiones, y bueno, pues es reutilizar todo lo que ya existe. Básicamente, así como en temas generales. Claro, no, y de acuerdo contigo, porque uno de los grandes temas de la economía circular es precisamente educar a los mercados, y estamos precisamente entrando de manera incipiente en ese proceso. Pero déjame preguntarte algunas cosas que me Sí. quedaron por ahí, se me surgieron algunas preguntas, Lorena. La primera es, cuando tú haces este levantado del asfalto que vas a reutilizar y todo el proceso tecnológico que nos acabas de explicar, ¿se hace in situ o recoges, retomas, lo llevas a alguna planta, lo traes y lo vuelves a poner? Y déjame te hago las Sí, preguntas sí, seguidas. sí, sí. Y después de eso, este proceso es más largo que un asfaltado tradicional y cambia el costo, impacta los costos entre un asfaltado, vamos a decirlo, tradicional y esta tecnología que ustedes están implementando. Mira, ahí te la voy a tratar de como de responder en todo. Se hace ahí mismo, de hecho, ¿Sí? hay una maquinaria especializada que tiene, o sea, todo lo que te platicaba, ¿no? Que hacen la inyección de agua, de aire comprimido, precisamente a la hora de ir fresando, que fresar es levantar el material que se tiene actualmente, ahí mismo es donde se hace este proceso, se le inyecta el nuevo asfalto, que es este residuo que queda en el petróleo, la basamenta, lo que queda hasta abajo, que es una nata que te da viscosidad y te da flexibilidad, elasticidad. Esto se vuelve a mezclar ahí mismo con todo este material que se retiró, y ahí mismo se vuelve a aplicar. Ya después viene el proceso de compactación, ¿no? Que se vaya quedando la carretera lo más estable posible, que la ventaja que tiene el pavimento es que cada vez que los coches o
los vehículos que van pasando pues siguen dándole movimiento al pavimento. El pavimento es un material que está vivo continuamente, entonces entre más se vaya rodando, evidentemente de acuerdo al peso, ¿no? Hay asfaltos de 3, de 4, de 7, de 10 centímetros para ver que puedan soportar el peso que va a estar rodando. Entonces es todo como todo una, pues va a depender qué trabajo se requiere. Igual el costo, ¿no? Dependerá también de los centímetros que se tenga que asfaltar, porque va a llegar un momento en que sí, ya los finos o esta material petro que tiene distintos tamaños, pues hay unos que sí se han ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Sobre todo los finos se van desgranando. Entonces ahí sí es necesario meter un poco más de material nuevo, sobre todo para darles estabilidad. Cuando ya de plano se ven pues materiales ya muy desgranados. Entonces, en eso tendría que ver el costo. Quizás al inicio pudiera ser un poco más elevado, pero a la larga, pues te da un rendimiento mucho más eficiente. Y creo que tiene mucho que ver con ese cambio de decir, le apuesto a los materiales reciclados o queremos todo nuevo, como que te quede esa imagen, ¿no? De querer ver la carretera siempre, pues perfectamente negra, pintada, y a veces cuando no lo vemos así, mm, es la visión de que no está totalmente negro, pero es exactamente la misma resistencia y la misma calidad. ¿Qué ventajas podemos tener al utilizar asfalto espumado? Pues uno que tienes flexibilidad porque se logra estabilizar con asfalto y tener un material viscoso, que eso es importante, que sea elástico. La elasticidad también te da esa flexibilidad y una resistencia a la deformación. Entonces eso también lo logramos. La facilidad de preparación, ¿no? Que se puede hacer, como bien preguntabas, ahí mismo. Y el costo también es un tema interesante porque el rendimiento es alto, se ahorra en combustible y se tiene un mejor control de calidad de la mezcla. Además, reducimos el impacto sobre el medio ambiente reduciendo emisiones de CO2. Entonces, sí, pues sí es una alternativa muy eficiente que te digo, no tiene de ahorita, este ya tiene varios años que se generó precisamente viendo pues la proyección hacia dónde íbamos, porque es un tema totalmente de minería. El tema aquí es ese, creo que es más bien un cambio pues un cambio de conciencia, ¿no? De entenderlo, pero sí es una metodología que funciona, que tiene un rendimiento bueno generalmente en el costo, que tiene una facilidad de preparación, puede adquirir resistencia a una velocidad interesante. No perdemos los finos, que normalmente eso es lo que se pierde, lo que se empieza a desgranar y empezamos a ver como la carretera ya ese sentimiento, ¿no? De que ya está muy rugosa, es cuando se están perdiendo estos pequeños finos y también el contenido de asfalto es menor. Entonces, como beneficio también se hacen menos grietas. Entonces, sí tiene bastantes beneficios y bueno, pues aquí seguiremos, ¿no? Tocando las puertas de que cada vez esta tecnología sea mejor aceptada, que comprendan pues todos los beneficios que se tiene y además que es necesario entrar aplicar otras tecnologías, Claro. Ismael. No sé si te las contesté las tres ahí, No, me parece que se quedó pendiente esta y te la voy a hilar con otra más. Sí, Digamos, el hacerlo in situ hace que sea más rápido todo el proceso de una sí. longitud ahorita me dicen no sé en qué porcentaje le ganan al tiempo en cuanto a esta tecnología, aplicar esta tecnología y una asfaltado tradicional. Y la otra que te quería yo comentar es la durabilidad precisamente del asfalto, es decir, versus lo tradicional, cuánto puede llegar en el tiempo, en el tema del desgaste, cuánto puede durar una aplicación de este tipo de tecnologías. Mira, no, sí, justo primero es lo que te decía, sí se hace ahí en sitio, entonces por eso sí te genera un ahorro, porque entonces no tienes que traer el material de la planta, traerlo al donde se va a estar generando y después ahí ya lo traes mezclado y estar tendiendo. Entonces, de entrada sí te ahorras pues tanto en gasolinas, en fletes y en producción, porque finalmente pues eso aquí lo que hacemos es reutilizar ese material. Entonces, tanto en costo como en tiempo, sí empieza a haber una ventaja.
Normalmente el asfalto, un buen trabajo de asfalto, es decir, que ese es otro de los temas que siempre genera mucho controversia y que ojalá aquí se pudiera, bueno, qué bueno que se va a poder decir es, normalmente lo que nosotros vemos en las carreteras o en los caminos, esas grietas o esos baches, es un reflejo del trabajo de terracería. Entonces, lo más importante es la estabilidad de los suelos. Esos son un trabajo previo, ¿no? Es en la compactación de la tierra, que quede perfectamente bien estructurado el suelo, y el asfalto es un reflejo de lo que hay abajo. Entonces, muchas veces le echan la culpa al asfalto cuando lo que no se hizo bien fue un proceso de compactación de la tierra hacia abajo, ¿no? Entonces puede haber distintos materiales que se van, si está muy suelto, si no se compactó de manera eficiente, pues es cuando vienen estos baches y el asfalto nada más te va a reflejar lo que hay abajo. Entonces son dos procesos distintos y creo que vale la pena aclararlo, ¿no? En ese tema. Sí se hace en sitio, entonces sí tienes un beneficio y los asfaltos, pues dependerá mucho de este trabajo que hay abajo, ¿no? Si hay una mala terracería, pues evidentemente vamos a tener fracturas en el asfalto. Un buen trabajo, pues te tiene que durar aproximadamente, dependiendo los centímetros, entre 5 y 10 años, pero hay que darle mantenimiento, no son perpetuos, ¿no? Eso sí es otro tema también importante. Hay carreteras, hay caminos que nunca son rodados y también eso pues los va a erosionar impresionantemente y también se van a abrir porque el asfalto es flexible y hay que estarlo rodando constantemente para que se siga compactando. Si no se hace esto, pues truena. Entonces también son como demasiados elementos. Carreteras no utilizadas, pues van a tener muchos problemas. Carreteras sobreutilizadas o caminos sobreutilizados con un peso no adecuado al grosor del asfalto, también se va a tronar. Entonces, son como muchos temas a tener en consideración. Este trabajo se tiene que hacer igual que el que se hace el anterior, es decir, tiene que ir acorde a pues, los suelos, a qué tipo de tráfico va a estar pasando y con qué capacidad para poder hacer la base de los mismos centímetros, que aquí es donde se va incrementando ya el costo, ¿no? Si le pones una carpeta mucho más gruesa, pues requiere mucho más material. Cuando te piden asfalto espumado en un camino que tiene 3 centímetros y lo tienes que hacer de 7, pues entonces ahí le tienes que meter nuevo material porque no lo vas teniendo, te va a hacer falta, ¿no? Es que esto es todo un mundo impresionante, pero contestando esa pregunta sí se puede hacer en sitio, sí te genera un ahorro y tiene pues estas bemoles que te voy platicando, Ismael. Claro, muy buena explicación porque nos ayudas a entender y a conocer un poco más sobre el tema precisamente del desarrollo de las infraestructuras. Te voy Sí, a reformular un poco la pregunta del tiempo en lo que hacen la tarea, nada más para que quede perfectamente claro a la audiencia. En un tramo de 100 kilómetros, en un asfaltado normal versus a la tecnología que implementas, ¿en qué tiempo se realizan cuál es la diferencia de tiempo entre uno y otro para realizarlo? Es decir, si tú pavimentas un tramo de 100 kilómetros con asfalto sí. tradicional, ¿cuánto te lleva? Y con tu tecnología, ¿cuánto te lleva precisamente hacer eso? Con todo lo que nos acabas de explicar de los procesos que Pero implican. dices en cuanto a tiempo, o sea, de días, ¿cuánto Tiempo de días, exacto. Sí, es que también es muy relativo, porque, pues, primero unos, si son tramos francos, si son 100 kilómetros rectos y no hay que estarle haciendo Habla, a trabajos adicionales, de rectos, nada más para, sí. sí, también dependería, porque, digo, no es que no pueda responderte la pregunta, es que son demasiados factores. En un tramo franco así, si fuera nuevo, pues sí, te lo puedes llegar a echar rápido, ¿no? Pronto. Pero si es un trabajo de reencarpetado o de mantenimiento, pues primero tienes que revisar las grietas, los baches. Hay bacheos que son muy superficiales, hay bacheos profundos que te tienes que ir al suelo otra vez, ¿no? De que ahí no hay estabilidad. Se desplomó lo que es la parte hasta abajo de la terracería. Entonces, pues se tienen que abrir grandes cuadros y pues volver a hacer la terracería, compactarla y entonces ahora sí volver a meter material. Entonces, variaría, ¿no? No habría como tal unos días específicos de decirte, tiene mucho que ver con el camino, cómo se encuentre, si es nuevo, si es mantenimiento, si hay que reestructurarlo, o sea,
no podría darte como unos días así de esto te lleva tantos días y el anterior te lleva tantos. Dependemos de muchos factores, ¿no? Externos. También pues tienes que ver el tráfico. A muchas veces tenemos que hacer trabajo de noche para no molestar en el día a todos los vehículos, pero pues aquí entras en otra situación que es la temperatura. Nosotros trabajamos con la temperatura. Si no llegamos a la temperatura idónea, pues la mezcla se enfría, se colapsa, se hacen estas bolas y ese material ya no sirve. O si llueve también, pues el material te lo lastima. Entonces, por eso no podría darte como tal muchos días porque se tendría que analizar los factores. Lo que sí te puedo comentar es ahí en sitio, tienes el material reutilizado, que para esto previamente pues tienes que hacer todo un análisis. Entonces, estás pues ahorrando tiempo, combustible, material, por supuesto, y también las emisiones, que esto es lo que queremos atacar en el tema ambiental, ¿no? Eh, Como tiempo, sería así, tendría que, te diría una mentira y para qué, claro. depende de muchos factores. Muy bien, Lorena. Déjame pasar a este otro tema. No sé si tengan ustedes más o menos hoy calculado en qué año comenzaron ustedes a implementar esta tecnología y de entonces a hoy, más o menos cuántos kilómetros han ustedes encarpetado o reasfaltado, así a grosso modo, y no sé si nos puedas decir, no sé si entidades o municipios, localidades específicas en donde hayan hecho algún trabajo. Sí, mira, de hecho, tenemos los trabajos que sí hicimos o estos casos de éxito, sobre todo nos hemos dedicado al tema de conservación, por eso es distinto. Aquí ya era un camino que ya estaba hecho, nada más había que darle un mantenimiento y fueron aproximadamente 15 kilómetros en este caso de conservación, que a la fecha pues sigue con mucha estabilidad. No vas a ver el material nuevecito, como esas carreteras negras, lo ves ya más grisáceo, porque ya está utilizado, pero el paso sigue bastante bien compactado, ¿no? Sigue con buena estructura. Este fue uno de los casos de éxito. Después hemos hecho también tendidos en 3 capas de 15 centímetros. Estos sí son todavía pues más gruesos y aquí aproximadamente también fueron cerca de 20 kilómetros aproximadamente. Que esta sí ya fue otra vez un tema de conservación, de modernizar 4 carriles de Ok. trabajos que se han hecho. Y así, sobre todo, esto se utiliza más en el tema de conservación, porque si es una carretera nueva, sí tienes que meter material. Más bien esto funciona para no tener que estar generando, o sea, los caminos que ya están, darles nueva vida sin tener que volver a levantar todo el material y pues perder todo ese trabajo que ya estaba Sí, como, realizado. ¿no? Y estos dos proyectos fueron En que, Querétaro, ambos en mero Querétaro, ambos en Querétaro y en otros municipios, pero sobre todo en la zona metropolitana, ok. Eh, básicamente, sí. Lorena, cuéntanos, es bien importante, me imagino que aquí hay muchos retos, tienen ustedes seguramente algunos proyectos. Cuéntanos un poquito cuál crees tú en este momento que es el reto principal para comenzar a penetrar más el mercado en cuanto a temas de asfaltos reciclables. Fíjate que, y esa pregunta es muy buena para darle avance a esto. Hemos estado trabajando sobre todo mucho en llevarle a todas las instancias y a las empresas pues, todos los beneficios que tiene el asfalto espumado. Y ha sido muy complejo, por lo que te decía al inicio, es esta mentalidad de que no tenemos que reutilizar lo que ya existe, ¿no? Como que generar producciones nuevas. Y eso lo vemos en la vida diaria, ¿no? El concepto más sencillo sería el tema del textil, ¿no? De la ropa, que cuando te dicen, oye, ropa de segunda mano, luego, como, ¿cómo voy a utilizar ropa que alguien más utilizó? Y no estamos entendiendo que la industria textilera es de las que más contamina, ¿no? Y además, pues hay un tema de esclavitud muy fuerte en distintos países, ¿no? Entonces, como que es irnos al fondo del tema. Y creo que pasa lo mismo aquí con el tema del asfalto, que es cómo voy a reutilizar un material, ya no está bueno, ¿no? Ya es un tema, es un material deteriorado. Entonces, es un cambio de conciencia principalmente
Pero la buena noticia es que después de estar empujando, y hay otras empresas también en la República que están empujando el tema del asfalto espumado, pues ya hemos logrado que algunas instancias ya lo metan dentro de las licitaciones, ¿no? Te exigen que tengas un porcentaje de asfalto espumado o que tengas esta tecnología. Entonces, obviamente, pues esto genera que cada vez más empresas estemos participando con esta tecnología. Pero esto te hablo de muchos años de estar insistiendo, comprendiendo que hay otros países que desde los 70s están utilizando esta tecnología. Y aquí, pues tendremos aproximadamente entre 5 y 4 años que empieza como a sonar, ¿no? Sobre todo es una traba mental, es lo que yo pudiera encontrar, ¿no? Es un tema de por qué hay que reutilizar algo ya gastado, ¿no? Que esa es como la imagen esa es como la concepción más bien, ¿no? La imagen, la concepción que se genera, y es mucho trabajo pues de estar mostrando los resultados, ¿no? De dando los rendimientos, las curvas de calidad, que vuelve a tener exactamente el mismo funcionamiento que tiene un asfalto bien hecho, una carpeta bien hecha, que te tienen que dar pues resistencia, agarre, ¿no? Que haya fricción con las llantas y no te vayas patinando, que no hay este desgrane, y obviamente digo, a lo mejor no te las puedo contestar como tal las preguntas porque no son tan exactas. Siempre dependemos de muchos factores. Un asfalto, una carpeta le tienes que dar mantenimiento para que esté constantemente vivo. Y este es una gran tecnología porque estás constantemente reutilizando tu mismo material para que esos caminos se sigan manteniendo eficientes, seguros, que eso también es un tema muy importante, y tengamos menor impacto. Habrá pues otros caminos que se tengan que hacer desde cero, pues sí, ahí ese es otro proceso, ¿no? Que tenemos que empezar con la estabilización de los suelos y pues dependiendo el peso o sí, la movilidad que se vaya a tener, entonces ya se incrementan como pues los centímetros, el grosor también del material. Entonces, todo depende quiénes vayan a pasar y con qué frecuencia. No es lo mismo un parque industrial que una carretera nacional, ¿no? O un camino secundario va variando, ¿no? A una zona residencial o un parque industrial, pues sí, son pesos diferentes, es tráfico distinto también. Entonces, más bien yo creo que no, es una apertura de conciencia, es permitir observar lo que se está haciendo en otros países y pues aplicarlos aquí, ¿no? Porque finalmente pues si no, esto no va a tener, nunca tendría un fin. Pero ahí vamos, o sea, sí te podría decir, la buena noticia es que sí se ha logrado permear en algunas instancias que están viendo los beneficios, están viendo los resultados de ahorro, de costo, de combustibles y que además la calidad es exactamente la misma. Claro. Entonces, bueno, pues ahí vamos empujando y empujando y esto es así todo el tiempo, no va a entrar esto tan fácil como quisiéramos, pero bueno, pues ahí vamos. Y te decía, eso de ver en otras licitaciones que ya te piden el asfalto espulmado, pues es una muy buena noticia, ¿no? Claro, no, sin duda hay avances importantes y evidentemente, aunque son pocos años relativamente los que llevamos implementando estas tecnologías, ya hay avances importantes. Lorena, por último, nada más de manera resumida, cuéntanos un poquito cuál es la visión de Agacel en cuanto al tema de desarrollo sustentable, cuál es su política de sustentabilidad. Pues mira, creo que es transversal. Yo siempre hablo de no nada más en un tema, creo que hablo de innovación transversal, no nomás es innovación en tecnología, sino también innovación en cuanto a cultura organizacional, porque de ahí parte todo, ¿no? Qué equipo tengas, que tengan esa apertura de seguir aprendiendo, de seguir mejorando, de seguir capacitándose y tener muy claro que sí somos corresponsables del impacto uno, ambiental, que eso evidentemente es muy importante, que luego a veces tendemos a dejarlo como un tema eh, muy, como muy social, ¿no? Ay, que sí, qué padre el tema ambiental, y no estamos comprendiendo la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? El tema del cambio climático es real, ¿no? Es algo que viene muy fuerte y que estamos condenándonos a un suicidio masivo, ¿no? En cuanto a ecosistemas, especies, el tema de agua, ¿no? Por ejemplo, México está viviendo un gran problema hídrico y tampoco lo estamos, o sea, creo que como que vamos atendiendo los temas conforme ya llegan
las broncas encima. Entonces creo que el tema ambiental tiene que ser parte principal de las políticas de todas las empresas. Y además, Ismael, un impacto social, porque no nada más es generar unidades de negocio por generarlas, ¿no? Evidentemente la parte económica es fundamental para vivir en esta sociedad que hemos armado a lo largo de tantos años, pero no puede ser el único fin, porque te estás llevando de calle, pues el resto. Entonces, para nosotros, lo más importante, más que todo lo que hacemos, es la cultura organizacional. Nosotros tenemos una filosofía que fue generada por todos los colaboradores, no es un lineamiento desde la cabeza o desde el liderazgo, es un trabajo en equipo. Nosotros decimos, nosotros generamos bienestar construyendo caminos que conducen a una mejor calidad de vida. Esa es nuestra meta. Y tenemos 4 valores o 4 pilares fundamentales, ¿no? Que el primero es el entusiasta respeto por los seres humanos, ¿no? La dignidad ante todo para cualquier ser humano. Un compromiso de calidad insuperable, eso lo tenemos tatuado, el hacer las cosas bien y a la primera desde un inicio. Que se tienen errores, por supuesto que se tienen errores, pero el compromiso es muy fuerte con clientes, con la seguridad, con el trabajo que se está generando. El tercer valor, somos guerreros de la calidad, o sea, tener muy presente y a la gente le da mucho gusto decir, oye, yo trabajé en ese camino, yo hice ese camino, no es le hizo la empresa, sino nosotros en equipo hicimos ese camino y les llena de orgullo ver obras muy bien ejecutadas y sobre todo reconocidas, ¿no? En los temas de calidad. Y el último sería integridad que trasciende, ¿no? Siempre, ante todo, te digo, es el respeto a la dignidad del ser humano, integridad de no pasar encima de nuestros valores, eso siempre es muy importante. Entonces tenemos una cultura de mucho impacto social con los colaboradores dentro de la empresa y el impacto que tengan ellos fuera de la empresa, porque también habla de la formación que seguimos teniendo en la empresa. Y esta otra hélice, pues evidentemente seguir trabajando en temas de innovación muy fuerte para ir encontrando, así como este tema de asfalto espumado, seguir encontrando pues nuevas tecnologías, apropiándolas y tropicalizándolas evidentemente, porque también otro tema que no te mencioné, el material de la piedra cambia mucho, ¿no? No es lo mismo, perdón, sí. Nos está ganando el tiempo. Perdóname, ya luego yo me clavo aquí en mis rollos. Nos va a cortar esto en cualquier momento. No quisiera que se cortara tu entrevista. Si quieres, luego después platicamos. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición. No, al contrario. Y pues bueno, aquí me despido. Te doy muchas las gracias. Muy interesante. Perdóname, aquí están los... Ay, ¿ya se cortó? No. No, aquí estoy, pero está a punto. Bueno. ¿No? Perdona, Ismael, no, al contrario, pues agradecerte a ti el espacio. Ojalá te hubiera podido contestar todo, pero tiene muchos temas y eso es lo interesante, ¿no? Lo hace muy interesante, que son muchas variables y el mensaje hay que entrarle, como empresas hay que entrarle a estos temas. Muy bien, pues muchas gracias, Lorena, que estés muy bien. Te agradezco mucho, cuídate.